Buenos días para Brasil y buenas noches para los que estamos aquí en la otra punta ya casi, casi ya al final del día, ¿no? Y al comienzo de la noche, ¿no? Para seguir estas preciosas conferencias que son las que nos van a adentrar y nos van a ilustrar en el proyecto que vamos a realizar en la Alhambra de Granada, ¿no? Sí, la semana pasada tuvimos una conferencia preciosa de Juan Domingo Santos, que nos habló como arquitecto de la Alhambra, de su visión de la Alhambra, no como historiador, sino como arquitecto, y tuvo el colofón luego de sus propias obras en la Alhambra, que es lo interesante. Yo creo que para nosotros ahora mismo es de verdad un honor y una suerte el tener con nosotros a José María Sánchez, arquitecto y profesor. También para hablar de su trabajo, pero también hablar de esta doble visión como investigador y como docente y como arquitecto. Es una doble charla porque mezcla hoy el tema de la docencia y el tema de la investigación con la práctica, que es mañana la segunda parte de la conferencia, que serían las obras que todos conocéis además porque son unas obras muy divulgadas, pero a mí lo que me resulta interesante es esta integración que hay entre el pensamiento de José María Sánchez y la práctica. En la práctica como arquitecto es lo más sencillo, ¿no? Encontrar en las páginas web pues su trayectoria profesional y los premios y todas estas cosas que son muy importantes, ¿no? Saber que José María Sánchez estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que terminó la carrera en el año 2002, aunque él no es de Madrid, él es de Extremadura, que Extremadura es esta parte de España que queda pegadita a Portugal. Entonces a él todo lo portugués no le es ajeno porque está, como decimos, muy cerca también de Extremadura, ¿no? Él desde muy joven además ha sido profesor en la escuela, primero profesor ayudante, ahora es profesor titular y escribió una preciosa tesis doctoral que le sorprendió a mucha gente porque parecía que era una tesis histórica, pero no era una tesis histórica, es una tesis que se comprende cuando se conoce su obra construida. Y bueno, desde entonces pues es profesor en la escuela. Las obras construidas que tiene pues han recibido muchos premios. Tiene, entre otros, en el año 2017 el International Fellow del RAIBA. Ha estado también seleccionado para la Bienal de Venecia en el pabellón internacional el año 2016, también en el pabellón de España. Ha sido premiado en las bienales iberoamericanas. De hecho, también en aquella bienal iberoamericana que nosotros comisariamos junto con Álvaro Puntoni, estaba José María premiado con una obra en Extremadura con una fábrica. Ha sido también Premio Europeo de Arquitectura Philippe Rotier. Ha sido también premiado con el premio Big Mat, tiene también un premio importantísimo que es el Swiss Award, que rara vez lo ha tenido un arquitecto español, fue la primera vez que lo tuvo un arquitecto español, y a consecuencia de ese premio Swiss Award, pues José María ha estado dando clase durante muchos años en Mendrisio. En fin, yo creo que todos estos premios avalan una trayectoria muy importante en la cual pues también, además de los premios internacionales, hay otros premios nacionales de bienales españolas, de premio a arquitectura joven en la Bienal Española, tiene también premio COAM del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Bueno, es una obra muy premiada y muy conocida, muy publicada y muy hermosa. Esto sería en cuanto a la parte de la práctica. En cuanto a la parte de su pensamiento y la tesis doctoral que hizo José María, de la cual ahora nos va a dar una clase, Never to be Built On, es un tema que no está disociado del pensamiento de su arquitectura, porque esa tesis lo que hace es explicar lo importante que es el territorio
lo importante que son los vacíos que hay entre las arquitecturas construidas, que al final es lo mismo que sucede en su obra cuando vemos el precioso cartel, el lindo cartel que Ana Paula ha hecho sobre las conferencias de José María. Vemos ese territorio, el territorio de Extremadura, con el gran anillo y el espacio vacío que queda dentro del anillo. Que pensaríamos que lo importante es el anillo y es la arquitectura, pues yo pensaría que lo importante también es el territorio y el vacío, ¿no? Y todo esto es lo que subyace en el pensamiento de José María, en su obra y en la clase que nos va a dar hoy. El territorio, el espacio vacío y cómo están vinculadas en el proyecto, de la misma manera cómo esto está también vinculado en su propia obra. A mí me parece que esto es muy interesante también para el máster, el que los arquitectos no solamente producimos obras de arquitectura y producimos objetos, sino que es algo mucho más profundo que está arraigado en nuestros pensamientos y que yo creo que es muy importante que lo conozcan también los alumnos precisamente para este máster, como el conocimiento de la historia, como el conocimiento de lo que ha sucedido antes. No es algo que es propio de los historiadores, ni de los arqueólogos, ni de las personas del pasado, sino que nos pertenece a nosotros arquitectos y que son las herramientas que nosotros tenemos para proyectar. Que yo creo que eso es precisamente lo que vemos muy claramente en la obra de José María. Entonces, yo creo que esto es como las películas en las que al final del todo se sabe pues quién fue el protagonista o el asesino o todas estas cosas, ¿no? Al final de todo este discurso es cuando verdaderamente mañana vamos a comprender el porqué de la obra de José María Sánchez. Que estamos encantados y agradecidísimos a que esté aquí con nosotros y que vosotros estéis practicando también este español extremeño de José María, que va a dar ahora una clase preciosa. Digo preciosa porque nosotros ya la conocemos, pero vosotros no. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela, por esta bonita presentación que no es una presentación. En el fondo, como podéis ver todos, aparte de compañeros de universidad, de compañeros de disciplina, somos muy amigos y eso también conlleva que compartamos muchos intereses y bueno, que también pues Ángela desde su generosidad y su amistad pues explique así, que creo que lo ha hecho casi mejor que yo, ¿no? Pues los intereses que como yo compartimos en la Escuela de Arquitectura, que de algún modo desarrollamos también nosotros en la oficina y que, bueno, pues son, la mayoría de los temas que ha comentado, pues son, desde mi punto de vista, están vinculados, ¿no? También van más allá de la arquitectura, están vinculados a mis propios intereses. Yo quiero hoy, sobre todo, hablar de este tema, ¿no? A mí bueno, seguramente si os preguntáis cada uno de los que estáis aquí, ¿no? El por qué habéis elegido esta disciplina, ¿no? ¿Por qué sois arquitectos bueno, cómo fue esta decisión, ¿no? ¿De dónde viene? Cada uno estará pensando ahora en alguna historia personal, en alguna persona, en su juventud, en dónde ha vivido. A mí me interesa mucho esta parte, ¿no? Y yo es algo que repito una y otra vez y no voy a dejar de hacerlo hoy porque creo que quizás es el mensaje más interesante que os puedo transmitir, ¿no? Yo creo mucho en que cada persona es diferente. Me interesa esa arquitectura que parte de lo autobiográfico, ¿no? Probablemente muchos de los arquitectos que os interesan han tenido una vida, no digo singular, ni mejor, pero seguramente el acercamiento a la arquitectura se ha hecho a través de sus propias experiencias, ¿no? Sus propias vivencias, unas antes, otras después, ¿no? De algún modo, bueno, pues algunos de los temas que comentaba Ángela son temas que para mí han sido cotidianos: el territorio, la relación con el paisaje, bueno, que los he vivido desde pequeño y bueno, algo de eso yo creo que algo de eso voy a intentar compartir con todos vosotros, tanto hoy como mañana. De algún modo, intento compartir pantalla.
de algún modo, esta clase va a explicar o, bueno, voy a dar ciertos datos que van a tratar de dar una visión de un arquitecto, ¿no? De un arquitecto y de un territorio, ¿no? El territorio de Bath, la ciudad de Bath, que aquí tenéis, y hablaba antes Fernando también en la introducción, de la metodología, ¿no? De la metodología que yo creo, porque no dejan de ser intuiciones, ¿no? Como antes también decía Ángela, el acercamiento a la Alhambra es algo que debemos también reivindicar, ¿no? Los arquitectos. La Alhambra puede ser explicada por un arquitecto, por un historiador, perdón, hasta por un sociólogo, puede ser explicada lógicamente por un artista, ¿no? Por la cantidad de obra que contiene, ¿no? Pero también debe ser explicada por un arquitecto, ¿no? Y la explicación de un arquitecto o la reflexión que un arquitecto puede hacer a través de un edificio o a través de una persona, a través de una, igual que a través de un texto, es diferente, ¿no? A la que puede hacer un historiador. Ni mejor ni peor, es diferente. Yo voy a tratar de explicar también bueno, al final si queréis podemos comentar por qué este salto, ¿no? de la ciudad de Granada a la ciudad de Bath, ¿no? Tienen puntos en común, las dos son ciudades que son patrimonio de la humanidad y las dos tienen detrás una historia bonita relacionada. Granada va más allá de la propia Alhambra, como sabéis, y en Bath bueno, hay algunos edificios más importantes que otros, pero en realidad es una ciudad ligada a su territorio, ligada a una historia, a una cultura, y para mí un hecho singular que se produce, una cosa casi no sé, es casi un milagro, ¿no? Que se produce en una época concreta, y voy a tratar de explicar cómo yo creo que fueron los hechos y de alguna forma al menos cuál es la lectura que a mí me interesa y la que bueno, cada uno podrá sacar de ella, ¿no? Como veis, la ciudad de Bath era una pequeña población vinculada a un río, ¿no? Se intuye en este grabado la curva, ¿no? Del río Ebro. Se intuye también, ¿no? Esa estructura, vamos a decir, de campos, ¿no? Ese orden que subdividía, ¿no? Distintas zonas agrícolas. Incluso si nos acercamos más, hasta se intuyen las huellas de la actividad que aquí se ha producido, ¿no? Esas líneas que generan los campos, ¿no? Que permiten que los campos se conviertan en lugares de cultivos. Claro, esa es una imagen de 1734. Y aquí en estos dos grabados, pasos, bueno, no se intuye todo bien, pero ya se ven dos imágenes. Una en la parte inferior de ese territorio del que hablaba, esas colinas, esa topografía, un tanto accidentada, y ya se intuye una ciudad de mayor dimensión, donde, si nos fijamos bien, aparecen algunos edificios con una condición lineal muy marcada, algunos vacíos. Es una ciudad que en estos 80 años ha cambiado considerablemente. ¿Por qué se produce este cambio, no? Bueno, pues como suele suceder, ¿no? Y en eso los arquitectos sabemos la importancia de la historia, hay que ir un poquito más atrás, ¿no? En este grabado, también anterior, ¿no? De 1675, lo que podemos ver son una serie de construcciones alrededor de un espacio, de nuevo un vacío que tiene una peculiaridad. Por la postura, ¿no? Y la forma, no sé, por el uso que tienen de este vacío, ¿no? La gente se intuye que aquí hay agua, ¿no? Es un lugar muy conocido en la época, de época romana, son unos baños de época romana, y en concreto estamos hablando de unos baños que a partir de finales del 17 y principios del 18, el siglo XVIII, se ponen muy de moda en Inglaterra, en concreto en Londres, ¿no? Las familias los aristócratas y las familias con cierta capacidad económica tenían un interés en estos baños porque parece que bueno, eran un lugar que unas aguas termales que eran interesantes. La clase se va a dividir en tres partes, ¿vale? Esta primera parte de una cita, ¿no? Bath fue construida para la nueva sociedad burguesa de Londres
por un hombre a la vez arquitecto, constructor, especulador y artista. Lo dice Gideon, ¿no? Que es un historiador que supongo que muchos conoceréis. Y a mí esta frase pues, me interesó mucho porque me llamó la atención, ¿no? Que términos aparentemente incluso no tan cercanos, ¿no? Términos que casi se contradicen, ¿no? Esta idea del arquitecto y el especulador, o el constructor y el artista, ¿no? De repente habían sido utilizados por Gideon para definir, ¿no? a este arquitecto, ¿no? A John Wood, que desde luego era una persona extremadamente interesante, era una persona con una intuición, que es algo además que yo creo que es importante en la arquitectura, ¿no? Esa intuición de dar un paso adelante o de interpretar algo de un modo diferente, ¿no? Es una persona increíble, es una persona, bueno, a mí como tú puedes comentar, pues, en un momento determinado de mi vida me acerco a través de una investigación. John Wood nace en Bath, ¿no? Y esto también es importante. Él nace en una pequeño poblado cercano a Bath, que cuando Bath creció fue absorbido por la propia ciudad, en 1704, principio del 18, y fallece en Bath en 1754. Este hombre vive 50 años y tiene una personalidad bastante singular, que ahora intentaré explicarlo. Él, cuando nace, se encuentra en una ciudad como esta, una pequeña población de 3.000 habitantes, donde, como ya si recordáis el primer grabado, se ve el río Ebro. Se intuye también la muralla, una de las murallas de época romana, los baños están en el centro, pero como veis es una pequeña población, ¿no? En 1750 esa población ya empieza a tener un cierto interés, ya podemos ver una de las obras que él realiza en su propia ciudad, Queen Square, se intuye este gran vacío de planta cuadrada, ahora hablaremos de él en detalle, y se siguen viendo esas trazas, ¿no? Cómo la ciudad responde a algunos puentes, un poco a la orografía, ¿no? Propia del lugar, del territorio, del río y de la propia estructura urbana. Pero lo que es fascinante es que unos años después, 50 años después de haber fallecido ya John Wood, 100 años, aproximadamente 100 años después de vivir, y ahora hablaremos por qué es importante, porque la obra de John Wood continúa, aunque él ya no viva, su obra sigue y se termina mucho después por su hijo, luego lo explicaremos, a través de la metabología que John Wood implementa en este lugar y que su hijo hereda, y por ese motivo es capaz de construir esta ciudad. Aquí ya sí se intuyen algunas de las estructuras más singulares que hizo él, Queen Square, que hablábamos antes, King Circus y el Royal Crescent, y otras, como el Lansdowne Crescent, que se ve en la parte superior, otros de estos Crescent, que ahora hablaremos lo que son, que es realizado por otro arquitecto y que sigue las mismas claves, ¿no? El mismo sistema, ¿no? Que utilizaba John Wood. Él tenía claro que como arquitecto, y yo creo que como persona, tenía que conseguir recuperar el esplendor de su ciudad a lo largo de su vida. O sea, él intuía que va a ser un lugar interesante, era un lugar en el que había oportunidad para trabajar, y dedicó prácticamente toda su vida a devolver el esplendor que esta ciudad tuvo en época romana. Bueno, esto es un dibujo que explica esa evolución, ¿no? Hay que entender que esto ya es una comparación ya del año 2000, ¿no? Del año actual, ¿no? Donde se siguen detectando esas trazas, ¿no? Esas trazas, esos vacíos se han protegido durante todo este tiempo. Pero lo importante es, yo voy a tratar de explicar cómo consiguió esto John Wood y cuáles eran sus intereses. En aquella época no existía la docencia, ¿no? De arquitectura, ¿no? No podías ir a una universidad a estudiar arquitectura, no estaban regladas las disciplinas, y el modo de aprender arquitectura era a través de trabajar en ciertos lugares y conocer desde la práctica, ¿no? Pues cómo es la arquitectura, ¿no?
Él tuvo la ocasión, su padre era un pequeño constructor local, cual yo creo que de ahí ya venía, ¿no?, esa idea, de ese punto de encuentro, ¿no?, esa reflexión que todos espero que hayáis hecho al inicio de la clase. Ese fue el punto, el detonante probablemente de que John Wood estudiara arquitectura, ¿no? Su padre le puso en contacto con ciertas personas, ciertos mecenas a futuro que le ayudarán en sus proyectos, y él, lo tenemos aquí a la derecha, va a Londres, donde bueno, empieza a tomar relación, como digo, con la alta burguesía londinense, con ahora veis la importancia con la sociedad de anticuarios, ¿no?, de historiadores, todavía no existía la arqueología como tal, pero ya se intuía que era algo que podía tener interés, los antiguos edificios, ¿no?, que ya estaban derruidos, pero que algo había existido, ¿no?, antes de... Y que, pues John Wood empieza a tomar contacto con toda esta gente, ¿no? Aquí tenéis algunos de los principales mecenas que le van a ayudar durante toda su carrera, durante toda su vida y su actividad como arquitecto, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero como ellos son personas que también le dan acceso a la cultura, al conocimiento del momento, ¿no?, y serán, bueno, muy importantes en su trayectoria. Bueno, aquí tenéis, como digo, algunas referencias, pero lo importante es entender que él llega de una pequeña ciudad como Bath, llega a Londres y empieza a tomar contacto con el conocimiento del momento. Él consigue, y ahora damos un salto, que con todas estas personas, mecenas, demás, hay un momento en el que, como veis, en esta, esto es un recorte de un periódico de época, hay un momento en el que se puede ver esas prácticas especulativas que él desarrollaba como especulador, porque el arquitecto era parte del negocio también de la obra. Aquí veis un anuncio en el que se habla de una de las viviendas del Crescent que va a ser alquilada, etc., ¿no? Esta práctica fue fundamental porque para poder desarrollar su arquitectura y aprovechar esa inercia, ¿no?, ese interés que había en la ciudad de Bath, John Wood tuvo que involucrarse en el proceso propio de los proyectos, ¿no? Buscaba junto con sus mecenas suelos interesantes en la ciudad de Bath, perdón. Estamos hablando de una práctica casi, bueno, muy actual, ¿no? Ya se producía, como digo, en el siglo XVIII. Él buscaba esos suelos, con sus mecenas preparaban propuestas que, bueno, hasta que esas propuestas se construían, llegaban a acuerdos de alquiler de terrenos a 99 años o a 100 años, alquilaban se construían esos edificios y subarrendaban las viviendas, como se puede ver en uno de estos anuncios, durante pues 98, 99 años, un año menos, ¿no? De forma que la propia práctica que se producía para desarrollar los proyectos fue el punto donde encontró su oportunidad como arquitecto John Wood, ¿no? Claro, él no solo tuvo acceso a estos mecenas, a estos inversores al final, ¿no?, que desde Londres querían construir en Bath porque todo el mundo quería ir a Bath a tomar los baños, ¿no?, en verano, era la segunda residencia londinense, ¿no? Él, lógicamente, tuvo también acceso a una serie de tratados, los principales tratados que había en su época, ¿no? Aquí tenéis alguno de ellos muy conocido, el de las antigüedades de Roma, ¿no? O fue muy importante para él el primer tratado que tenemos a la izquierda, ¿no?, el primer, vamos a decir, anticuario que estudió, arquitecto anticuario, Inigo Jones, que estudió Stonehenge, ¿no? Fue también importante para él, ¿no? Bueno, él tuvo acceso a esos, fue muy importante también tratados, ¿no?, donde se dibujaban las fachadas palladianas, ¿no?, que eran modelos, ¿no?, de esa época, ¿no? Ahora entenderéis por qué, ¿no? Tuvo acceso, como digo, al conocimiento, ¿no? Pero entre todos esos tratados hubo un tratado fundamental, ¿no?, según, bueno, he podido entender a través de lo poco, porque tampoco se ha escrito mucho sobre la figura de John Wood. Para él fue fundamental este documento, ¿no?, un tratado llamado Itinerarium Curioso, que es obra de William Stackley, 1724, y al cual tiene acceso antes de su publicación.
William Stackley era en ese momento el director, el presidente, ¿no?, de esa organización casi masona, podríamos decir, donde se trataba de mantener el máximo el conocimiento, ¿no?, de la arquitectura, de la antigua arquitectura, ¿no?, que ellos no sabían todavía muy bien de qué época era, si era de época romana, mezclaban los proyectos que tenían como Stonehenge o Abbey, ¿no?, con otros, como digo, propios de época romana. Pero en esa situación, William Stackley es como el padre de la arqueología británica, quizá uno de los padres de la arqueología, y él en este tratado, como digo, decide recorrer Gran Bretaña dibujando, a través de una serie de grabados, los paisajes que encuentra, bueno, que para él, como bien dice el título, son curiosidades, ¿no? Yo creo que este documento cambió completamente. Pensemos que aquí John Wood tenía, bueno, cuando se publica, no sé si tuvo acceso al, como digo, tuvo acceso antes o si está demostrado, ¿no? Tuvo acceso con menos de 20 años, ¿no? O sea, con 18 años así tuvo acceso a este documento, y yo creo que a él le cambió completamente la forma de leer el territorio, la forma de entender, yo creo que la arquitectura que después desarrolla, ¿no? Como digo, William Stackley fue una persona sorprendente que, lógicamente, bueno, fueron compañeros, como digo, de la misma sociedad de anticuarios y con, digamos, enemigos acérrimos que, claro, Stackley le acusaba, ¿no?, de haberle robado sus dibujos con anterioridad, de haber tenido acceso a sus pues a sus grabados, ¿no?, antes de ser publicados, y que muchos de sus escritos o de sus pensamientos tenían que ver con sus ideas, ¿no? Entonces eso, bueno, fue una rivalidad de por vida, ¿no?, que tuvieron los dos, ¿no? Este documento ya, yo creo que en sí es una propia clase, ¿no? El itinerario curioso al cual tuve acceso gracias a la biblioteca de Bath es una maravilla, ¿no? O sea, es un documento único donde, por ejemplo, vamos a encontrar grabados como este, ¿no?, donde se describe la forma que debe tener un estanque para poder capturar, ¿no?, un lugar de señuelos en el condado de Lincoln, para poder capturar patos salvajes, ¿no? Al final es muy bonita esta geometría, donde, como veis, es un territorio, ¿no?, estamos hablando ya de una época neoclásica, donde la geometría es fundamental, ¿no?, con un primer perímetro cuadrado, ¿no?, va a ser ese perímetro, una serie de caminos irregulares que se van acercando a estos 5 puntos, ¿no?, que son como una especie de redes, ¿no?, donde los patos van a terminar, y esa geometría, ¿no?, bueno, el pentágono, ¿no?, que abraza todo, y esa última geometría del estanque con esta forma así un poco alabeada, ¿no? Yo creo que es, bueno, es un dibujo de una calidad maravillosa, ¿no? Y que, como digo, pues bueno, al cual tuvo acceso en los primeros años de formación el propio John Wood, ¿no? Pero bueno, cuando estudiamos otros grabados, ¿no?, menos representativos o más, parece que a priori más anodinos, vemos el interés que tienen estos, ¿no?, por ejemplo, de paisajes, ¿no? Antes ¿no? Por ejemplo, este grabado donde se lee claramente, ¿no?, esas líneas, ¿no?, de vegetación controlada que generan límites, propiedades, ¿no?, como la propiedad es delimitada mediante una zona arbórea, ¿no?, boscosa, y como, claro, incluso si nos acercamos más, como antes comentaba, ¿no?, la propia geometría de la actividad agrícola, ¿no?, que va marcando la tierra, ¿no?, y que a base de buril, ¿no?, y a base de ir trabajando con el grabado, se va geometrizando el territorio, ¿no? Ese contraste entre esos terrenos más alterados y otros, ¿no?, quizá más naturales, ¿no? Me gusta especialmente ¿no?, donde se intuye, ¿no?, estas dos personas a caballo, ¿no?, que a lo mejor era el propio William Stackley, ¿no?, y alguno de sus compañeros de la sociedad de anticuarios, como, bueno, pues, no sé, esta línea de caminos, ¿no?, que va uniendo distintas poblaciones, y siempre esa otra línea, de un orden menor, ¿no?, que va delimitando las parcelas hasta llegar a la propia huella, ¿no?, agrícola del lugar, ¿no?
Pero claro, nosotros como arquitectos nos tiene que interesar, por ejemplo, este grabado. Este es un grabado en concreto de una población que es dividida por dos, ¿no? Aquí veis, no sé, se llamaba Alauna y Alcester, o algo así, porque, claro, estos inglés del siglo XVIII, pero donde una línea geometriza de un modo radical, ¿no? Al final lo que te das cuenta es que es una calzada de época romana, ¿no? Es aquí Roman Road, ¿no? Que aparece. Entonces es bonito cómo la traza de ese resto arqueológico, bueno, que va marcando el territorio. Claro, lo que es sorprendente cuando ya entramos más en detalle es encontrar plantas de ciudad, ¿no? Ciudades como la de Leicester, donde de nuevo, bueno, sucede algo parecido a los primeros grabados que veíamos de Bath, ¿no? Hay una muralla muy clara, marcada, ¿no? Esa geometría potente, ¿no? Que es, bueno, que es alterada cuando llega el río, ¿eh? La primera muralla, hay parcelas, ¿no? Pues con una vegetación ya más controlada en el interior de la propia ciudad, en el interior de las manzanas, ya se entienden algunos bloques más compactos, otros más abiertos, ¿no? Esa mezcla, además tan bonita, ¿no? Que tienen estos grabados donde, lógicamente, el esfuerzo de recoger, no había fotografía, ¿no? De recoger a través del dibujo del modo más escueto posible y más abstracto al final, ¿no? Donde, como digo, los caminos, los puentes, ríos, todo se va mezclando en esa lectura, ¿no? Del lleno y el vacío, que es tan, bueno, yo creo que tan llamativa en este tipo de dibujos, ¿no? Todavía más clara, ¿no? Cuando esa traza, ¿no? De los campamentos, antiguos campamentos romanos probablemente, ¿no? En la ciudad de Verolanium, que, bueno, pues donde de nuevo los mismos elementos, pero se geometrizan de un modo diferente, ¿no? O este otro plano, ¿no? Donde ya sí es todavía más evidente la traza perimetral y de nuevo como el camino, como las zonas que comunican unas ciudades y otras, pues atraviesan de un modo tan radical, ¿no? Un modo tan brusco, ¿no? Podríamos decir, la estructura ya preexistente, generando unas subdivisiones diferentes. Bueno, hay tanta lectura de estos planos que podríamos pararnos en ellos y yo creo que lógicamente tuvieron mucho interés para John Wood, ¿no? Esta otra ciudad, ¿no? Donde se ha desarrollado menos la trama en la propia ciudad, pero se puede leer un templo, ¿no? De época romana, el muro, ¿no? De época romana, casi tacto, ¿no? Esas huellas del territorio que reconocemos. Esta otra es significativa porque aparece este anfiteatro, ¿no? al exterior de la ciudad, ¿no? Esta condición donde se remarca que hay un edificio que es más interesante que el resto, ¿no? Y bueno, se remarca ahí y ahora veremos después un otro grabado de anfiteatros que son muy potentes. Me interesa también este otro grabado en el que ya el muro casi ha desaparecido, es el castillo de Richborough, pero vamos a decir que la huella, la traza, permanece, ¿no? Con ese cambio topográfico que se produce justo en este borde, ¿no? Ya no existe la muralla o los paños de muralla no han desaparecido, pero la huella sigue estando, la geometría permanece. Este es el anfiteatro de Silchester, ¿no? Que bueno, se ha convertido en un lago y la vegetación, pues supongo que será una vegetación artificial, ¿no? En todo su perímetro. Y bueno, es un montículo de tierra, ¿no? Ya no tenemos la estructura del edificio como tal, pero la traza permite, bueno, pues utilizar este espacio de otro modo, ¿no? Un lugar de aquí de pesca, ¿no? Es un lugar, bueno, de nuevo, enmarcado, ¿no? Por una antigua construcción y por una vegetación, ¿no? O este otro grabado, ¿no? De Richborough, que ya sí que no se sabe, ¿no? Que era
anfiteatro, qué construcción podía ser, es un montículo, ¿no? Es un montículo que contaba, ¿no? En su tratado Stacle que se utilizaba para pasear, ¿no? Era un lugar como para subir, tener una perspectiva distinta, ¿no? De la ciudad, de los alrededores, ¿no? Y este otro de Dorchester, donde sí que la construcción casi llega a nosotros casi intacta, ¿no? Es esta idea de un objeto como antesala a la propia ciudad, ¿no? Esta idea también de una pieza que protege el centro, ese gran vacío y esa geometría curva que veréis que es muy común en la arquitectura de John Wood, ¿no? Aquí veis este grabado más en detalle. No olvidemos que todos estos son viajes que durante varios años fue haciendo William Stackley por Gran Bretaña, ¿no? Uno de los lugares para mí más interesantes es este cursus británico de Leicester, que es esta estructura lineal que se ve en la parte baja. Pensaban que era una estructura de época romana, ¿no? Después se ha confirmado que son estructuras bueno, parecidas de la neolítica de la época Stonehenge. Aquí tenéis el mismo circus, pero lo que nos interesa mucho a los arquitectos es que solo tenemos un fragmento y el río en la parte baja, ¿no? Entonces Stackley hace el esfuerzo, pensaban que era un lugar de carreras de caballos, ¿no? O sea, muy bien, parece que son lugares que tienen una condición bueno, más ancestral, vinculada al tema de casi astronómica, va más allá de un poco de una función real, pero bueno, tampoco se sabe muy bien. Pero estos los cursos británicos son estructuras lineales interpretadas por Stackley en este dibujo que yo creo que para mí es más maravilloso, ¿no? Es un dibujo en el que un fragmento se prolonga a través de una serie de puntos, utiliza el río como límite, ¿no? Natural, ¿no? Esta mezcla del elemento artificial y el límite artificial y el límite natural, generando ese gran vacío. Claro, ya nos vamos acercando a la ciudad de Bath, ¿no? Uno de los restos arqueológicos más próximos a Bath es Stanton Drew. Stanton Drew es un conjunto que se intuye no muy bien en este grabado. Aquí se habla de solar circle, ¿no? De círculos solares, una geometría de círculos, pero bueno, no solares, sino círculos, que tratan de explicar el movimiento del Sol, ¿no? Y cómo esas arquitecturas eran capaces de explicar, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues el movimiento y la vida, ¿no? como tal, ¿no? Tanto Andrew es muy próximo a Bath y será muy importante la lectura que hace de su propia ciudad, John Wood, ¿no? Bueno, estos son años de formación y esta otra cita dice que la teoría no encontró una expresión arquitectónica hasta muy al final de la vida de Wood, ¿no? John Wood fue un arquitecto, constructor, como hemos visto también, que dedicó una parte de su vida a desarrollar sus obras y otra parte a escribir sobre aquello que le interesaba, ¿no? Estos son los 5 tratados escritos que se conservan de él y pasaré por algunos de ellos para, como digo, ir poco a poco entendiendo la figura de este arquitecto para poder entender su arquitectura, ¿no? Este es un tratado en el que hace el esfuerzo de responder, vamos a decir, a Vitruvio, ¿no? De algún modo, ¿no? Es una disertación que hace sobre las columnas, los órdenes de las columnas, ¿no? Y bueno, hace una interpretación bastante libre de ella, que bueno, viene un poco vinculada a este tratado que veíamos al principio, el Vitruvius Britannicus, que es también muy importante en la historia de la arquitectura, que de alguna forma se utilizaba en su época, era muy conocido entre los arquitectos, porque era un tratado que, vamos a decir, que mostraba ciertas fachadas compuestas que se utilizaban casi como plantillas, ¿no? Hay que entender que John Wood se encuentra en un momento de la historia de la arquitectura donde los arquitectos trabajan con
vamos a decir, con estos medios, con esta serie de tratados y en concreto pues casi con unas fachadas tipo que van a repetir, ¿no? Con ciertas variaciones según las necesidades o según las dimensiones de sus edificios, ¿no? John Wood tratará de superar esto. John Wood tiene acceso, como digo, y en su propia interpretación es capaz de estudiar estos edificios en detalle, de estudiar, como digo, esta arquitectura clásica. Son dibujos todos realizados por él. Es importante saber qué ha pasado por todo esto. Es un arquitecto que conoce los órdenes clásicos y que incluso ha escrito sobre ellos, ¿no? Pero a mí me interesa más este otro tratado, ¿no? El tratado que se titula El origen de los edificios, de The Meaning of Buildings, y bueno, The Playerings of the Hidden Detective, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque él aquí trata de explicar esos restos de arquitectura mezclados con el territorio, esos grabados que ya anunciaba, ¿no?, Stackley, y que bueno, pues, serán muy importantes en la lectura de la obra de Wood, ¿no? Bath está situado en esa posición y veis a la distancia que queda de Stonehenge, Avebury, dos de los restos arqueológicos más importantes de Gran Bretaña, y Stanton Drew, ¿no?, este otro lugar que próximo a Bath, ¿no? En esta vuelta al origen, John Wood hace el esfuerzo de dibujar, hace un levantamiento muy preciso con su hijo. En la historia de la arquitectura, John Wood es conocido como John Wood el Viejo, y John Wood el Joven, vinculado a su padre, se cree que es uno de los primeros trabajos que realiza con poca edad, levantar de nuevo Stonehenge, ¿no? Entonces ellos van y tratan de dibujar con la mayor precisión posible. Hay varios grabados, son todos de John Wood, de 1740, 15 años antes de su muerte. Ya ha construido, como veremos después, Queen Square, y está desarrollando el proyecto del King Circus para que después su hijo pueda terminar King Circus y construir de cero el Royal Crescent. Yo creo que estos dibujos son fascinantes, ¿no? Porque son dibujos donde podemos casi imaginarnos a este arquitecto, como digo, levantando todo esto, ¿no? Este dibujo se ve mal, pero todas las anotaciones, las medidas, ¿no?, ese esfuerzo de entender y de dar una explicación a unos edificios que no sabían muy bien de dónde venían, de qué época eran y por qué eran así, ¿no? Ni qué fin tenían, ¿no? Tenían un fin, como digo, que iba más allá de la función como tal, ¿no? Bueno, un pequeño detalle de estos dibujos que bueno, interpretan al final de un modo personal, con mayor o menor error. No me interesa tanto ni conozco en detalle, ¿no?, la historia ni la arqueología como para poder dar una explicación de esos dibujos, ¿no? Sus tratados tienen errores, ¿no? Pero yo creo también esa intuición que él tenía, como digo, pues está demostrada, ¿no?, y recogida en todos estos escritos. El siguiente resto arqueológico cercano a Bath, que ya, como veis en el libro, no sé, es Avebury, ¿no?, los círculos de Avebury, estas depresiones que generan perímetros y que bueno, pues tienen esta condición también geométrica, ¿no?, esta importancia en la geometría, ¿no?, y del vacío. Aquí veis un grabado de este libro, que también se intuye muy mal, ¿no?, pero donde se ve esa serie de círculos, que son los círculos de Stanton Drew, hechos a bases de perímetros de piedra, ¿no?, que es como un pequeño Stonehenge, vamos a decir. Y lo más interesante, esas relaciones geométricas, esas líneas a puntos, donde él trata de explicar cómo esta secuencia de pequeños menires, podríamos decir, de pequeños elementos de piedra, cómo se relacionan unos con otros, ¿no?, hasta el punto de desarrollar
este dibujo que bueno, fue muy importante en la investigación que llevé a cabo, ¿no? Dibujo, de nuevo, donde está buscando explicar esta geometría, está buscando entender qué relaciones hay y por qué estas arquitecturas eran así, ¿no? Bueno, para mí, en este momento, John Wood está trabajando con el estilo propio de su época, con estos edificios de fachada que todos llamaríamos neoclásica, pero yo creo que ha superado ya, en esta investigación, se puede entender que él tiene una lectura diferente y una, vamos a decir, una forma de entender la arquitectura diferente a los arquitectos de su época, ¿no? En un extracto de, como digo, de este tratado, utiliza este término que a mí me interesó mucho, que es Super Marble Structure. Yo creo que en edificios, ¿no?, como el Royal Crescent, esas grandes columnas, ¿no?, ese orden gigante, está respondiendo más a estas estructuras, ¿no?, como Stonehenge, que a las fachadas palladianas reinterpretadas por los arquitectos neoclásicos de su época, ¿no? Yo creo que este término será muy importante y para mí creo que aquí radica uno de los, uno de los elementos de mayor importancia en el desarrollo de la arquitectura de John Wood y de la ciudad de Bath, y después, bueno, será todo el neoclasicismo que conocemos de todo lo que se ejecuta en Londres a posteriori. Pensar que toda la arquitectura londinense, el término crescent, vamos a decir que es propio de John Wood, ¿no? El término circus son términos que son comunes para nosotros y se han aplicado tantas veces en la historia de la arquitectura, pero parten de Bath y este arquitecto, ¿no? Sin duda, la obra más interesante que nos dejas es este ensayo, ¿no? El ensayo en el que trata de describir la ciudad de Bath, cómo la interpreta y la ciudad a través de sus propios edificios, ¿no? Esto es un plano que no es del propio Wood, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Donde se ve esa complejidad, esa orografía de colinas, del río, ¿no? Como es un plano maravilloso, ¿no?, de 5 millas alrededor de Bath, ¿no? Y de alguna forma, bueno, yo creo que recoja bien esa mezcla, ¿no?, de la arquitectura y el territorio que, bueno, a mí al menos me interesa. Volvemos atrás. Este es el primer plano que se conserva, que es una copia de otro plano de 1575 ya desaparecido, es un plano de 1694, donde vemos la estructura de ese primer Bath, una pequeña villa que lo que tenía era una abadía importante y tenía sus baños termales, ¿no? Pero ya, bueno, el propio John Wood hace este dibujo basado en ese plano y reinterpreta un poco su ciudad, ¿no? Pero lo que nos interesa, ya pasamos a la tercera etapa, es cómo Wood va a responder a esos grabados, ¿no? Walter Eason, un historiador, quizá el que más ha estudiado la figura de John Wood, habla de las pocas calles formadas en aquel momento eran de dimensiones modestas y los desarrollos generalmente tan azarosos como para apenas justificar la descripción del urbanismo. John Wood consigue hacer que, mediante esas prácticas especulativas que anunciaba al inicio, mediante sus mecenas, mediante el conocimiento que tenía de esa arquitectura neopaladiana, y yo creo que con una cierta intuición de esos vacíos enmarcados por esas supercolumnas, ¿no?, que él decía, consigue por primera vez generar un espacio vacío, único, o sea, un espacio vacío controlado en sus 4 fachadas, en sus 4 lados, que es Queen Square, lo genera por primera vez en Inglaterra. Es una de las primeras plazas donde hay, vamos a decir, una conciencia de que los edificios deben ser el marco de la vida que se va a desarrollar en este lugar. A la derecha veis la fachada norte de Queen Square, será el edificio que mejor consiga sus propósitos. El resto de fachadas
bueno, disconforme. Este proyecto fue un proyecto que realizó al inicio de su actividad como arquitecto. Después tuvo un parón tremendo, que se dedicó más a escribir, se siguió, dejó Bath, una crisis muy fuerte, y le permitió después volver en sus últimos años a iniciar el proyecto del Circus, del King Circus, que veremos ahora, ¿no? Pero hay que entender que esta situación, esta acuarela, que se produce aquí es única en Inglaterra. Había estaban las primeras plazas parisinas, primeros intentos de controlar un urbanismo, pero John Wood lo consigue parcialmente en esta primera operación, ¿no? Aquí veis el alzado, el alzado norte, o sea, el alzado norte de la fachada norte, ¿no? de Queen Square, donde tienes recogido esos principios, y todavía vamos a decir que es un modelo, una interpretación de la arquitectura palladiana, de ese Vitruvius Britannicus, de ese tratado que tiene tanta influencia en su momento, y que John Wood, bueno, pues utiliza de esta forma, ¿no? Ya se intuye que hay una repetición, bueno, parece que algo hay aquí, pero todavía es un edificio, vamos a decir, relativamente convencional en su fachada, ¿no? En este plano, dibujado por el propio Wood, ya se puede entender esa, ¿no? Operación, esas nuevas trazas que hacen prolongar la ciudad de Bath hacia el noreste, ¿no? Con esa operación de Queen Square, con ese gran vacío y las cuatro fachadas, ¿no? Y cómo, bueno, pues se une a la traza histórica, ¿no? de la propia ciudad, ¿no? Esto es un dibujo, bueno, que con la información que pude recabar, ¿no? Hice para tratar de explicar, ¿no? la situación. Veis la fachada, sabéis el edificio al norte, que lógicamente abre esa fachada a sur, y veis en los laterales a este oeste cómo esos edificios ya están escalonados, ¿no? Ese intento de controlar al máximo un único orden lo consigue parcialmente en código norte y a sur, pero bueno, escribe, ¿no? Que la decepción que supuso el no poder conseguir una plataforma única, mover tierra, ¿no? Esa pelea que ya tenía desde el inicio entre la orografía, el territorio como tal, y la construcción del perímetro, ¿no? Os adelanto que a John Wood no le interesaba nada la vivienda. Es curioso, pero hay críticas de los propios mecenas y de los propios arrendatarios, ¿no? de estas viviendas, porque no se preocupaba tanto por los acabados interiores, por el confort. Le interesa generar un espacio público, generar un territorio controlado por esas fachadas que devuelvan el esplendor a la ciudad de Bath. Y claro, cuando uno pasa por estos dibujos, ¿no? Sin publicar, la mayoría de ellos, bueno, algunos de ellos, ¿no? Encuentra cosas, ¿no? Si esta clase se titulaba Never to be built on, y como anunciaba Ángela, sabremos el final, o sabremos el porqué del título de la clase al final de ella, yo creo que estos dibujos ya cuentan tantísimas cosas, ¿no? Veis la fachada del norte, perdón, estaba confundido. Y sobre todo para mí lo interesante es esta cita, ¿no? Esta cita, extension possibly later in date, ¿no? Se puede seguir ampliando el edificio, se puede customizar, se puede alterar, se puede añadir la serie de elementos que necesites en la parte trasera, sin por ello modificar esas fachadas rígidas, ¿no? Esas fachadas que van a responder al espacio urbano que va a ser único, ¿no? A mí me interesa mucho pensar que este edificio es uno de los primeros, es el primer proyecto al menos que se conoce construido de vivienda en hilera, ¿no? Esta serie de viviendas
que tienen todas sus infraestructuras, ¿no? En los muros, las chimeneas, los conductos, la ventilación. Tiene una serie de núcleos de escalera, todavía con cierta rigidez, que más o menos van repitiendo en la misma posición, y una fachada fija y en una parte trasera ya con esa posibilidad de cambiar en el tiempo, ¿no? Claro, ese fue el primer proyecto y ahí ya se intuían muchos de estos temas, ¿no? Pero el proyecto que, desde luego, yo creo que ya conlleva una radicalidad tremenda, ¿no? Y hay un salto y una superación de esos modelos neoclásicos, es el King Circus, ¿no? Este gran anillo, donde las chimeneas ya anuncian esos muros cargados con las infraestructuras, ¿no? de cada una de las viviendas, anuncia también la compartimentación, ¿no? entre esas viviendas adosadas, ¿no? Y esos 3 órdenes de columnas que ya han superado el frontis, no tienen ningún tipo, es una estructura en el fondo, ¿no? Es una estructura continua que, como digo, va a generar un espacio central, espacio en la ciudad, va a crear ciudad a través de esta arquitectura, ¿no? Este carácter barroco, ¿no? Si queréis, ¿no? Con esos 3 accesos a la plaza que intencionadamente niegan, ¿no? Te obligan a utilizar el centro, ¿no? No puedes atravesar la plaza por uno de sus puntos, sino que los 3 segmentos, ¿no? Te están indicando, ¿no? Están invitando a utilizar el espacio público, ¿no? John Wood solo consiguió construir uno de estos bloques. Esto es un grabado de 1757, él fallece en el 54. Pero yo creo que en este dibujo ya contiene la metodología que él aplicaba a su arquitectura y esa superación, como digo, del modelo clásico y esa vinculación a esas geometrías, ¿no? Que iban más allá de la propia arquitectura, ¿no? Como digo, él construyó este segmento, pero John Wood, el joven, ¿no? Pasó a la historia, su hijo finalizó este edificio y de cero, no se sabe si los planos ya existían o había ciertos temas, se pudo terminar la tercera obra de John Wood, ¿no? Aquí, como veis, algunas imágenes del King Circus. Y si en Queen Square aparece ese texto, ¿no? Donde se permite esa ampliación por la parte trasera, aquí lo que nos llama la atención es la colocación de la escalera, ¿no? Yo creo en ese desarrollo de esas prácticas especulativas donde el cliente que alquilaba, ¿no? esa vivienda por un tiempo ya podía, vamos a decir casi en plano, podía modificar o podía alterar su vivienda fundamentalmente a través del núcleo de comunicación, ¿no? Como veis, por ejemplo, la vivienda de la izquierda, ¿no? Tiene 2 núcleos de escaleras, uno de ellos a fachada, tal, la derecha tiene los núcleos en la parte trasera, ¿no? Se organizan de distinto modo, ¿no? Según el número de elementos también. Y además, en esta idea del circus, yo creo que se produce una cosa muy bonita, que es la traslación de una escala, de una geometría circular, ¿no? del propio circus, cómo se traslada a una geometría de planta rectangular de la estancia a través de estas crujías que incorporan las instalaciones y que han formado una especie de cuñas, ¿no? Unas cuñas que son, al final es el mecanismo de trasladar una escala más urbana de la ciudad, más territorial, a una escala más doméstica, ¿no? Creo también que son mecanismos pues muy interesantes, ¿no? Aquí veis distintas imágenes que he encontrado de escaleras, ¿no? Incluso de hace poco tiempo, del King Circus, ¿no? Imágenes que demuestran la variedad tan enorme, ¿no? Y cómo este elemento, según se colocara de una forma o de otra o en una posición u otra de la casa, modificaba y permitía que el cliente pues adaptara su casa a sus necesidades, ¿no? Si John Wood en el primer proyecto, en el Queen Square, aparece una vegetación muy controlada, es un jardín, pues es neoclásico, con sus parterres bajos, tal. Este proyecto, él tenía la idea de que este espacio vacío del centro debía ser un lugar de gimnasio, un lugar donde se hicieran actividades deportivas, un lugar más frío, ¿no? Pero que
con el tiempo, y eso no fue obra de Wood, ¿no? Fue ocupado por estos grandes árboles, ¿no? Si visitáis la ciudad de Bath, vais a encontrar con esta idea de una vegetación ya más, vamos a decir, menos controlada, ¿no? Es una vegetación casi como un gran árbol, ¿no? Son varios árboles, pero que dan la sensación de un único árbol en el punto central, ¿no? Bueno, son algunas fotografías que tomé en el primer viaje y que me llamaron la atención, ¿no? Es una, como, bueno, pues una naturaleza artificial, pero con cierta, ya no es, ya no es esa vegetación baja de Queen Square, ¿no? Aquí ya es como que la vegetación ha pasado dentro de la ciudad, ¿no? Pero el verdadero salto lo da, se produce con el Royal Crescent, ¿no? Si en los dos proyectos anteriores el vacío se iba geometrizando a través de dos geometrías muy claras, pero eran dos proyectos que estaban, vamos a decir, vinculados a la ciudad, ¿no? Había una relación directa con la ciudad. Con el Royal Crescent se va a producir un salto. Este proyecto va a ir más allá y no va a responder propiamente a la ciudad de Bath, sino a su territorio, ¿no? Esta media luna, que era una de las obsesiones de John Wood, escribe muchísimo de la media luna como símbolo masón también, pero como símbolo vinculado a todas esas arquitecturas, ¿no? Que tanto le interesaban. Esta media luna ya llega a estas grandes columnas, a este orden, y como digo, no va a responder tanto a la ciudad de Bath, sino al propio territorio, ¿no? En este dibujo se aprecia también, ¿no? Esa idea del crecimiento libre en la parte trasera, esa idea de esa fachada como una gran estructura que marca un gran vacío y el perímetro de los terrenos de Barton Field. Bueno, yo creo que esta imagen recoge mucho de los temas que os comentaba, ¿no? Ese gran árbol artificial, pero con ese carácter tan fuerte y cómo estas viviendas que vienen conectadas con Queen Square, ¿no? Es una secuencia de 3 actos, ¿no? que John Wood tenía definida, yo creo, de antemano y que finaliza su hijo, y que con el Royal Crescent, como digo, responde al territorio, ¿no? Probablemente esta imagen lo explica mejor, ¿no? Aquí podéis entender cómo es esas construcciones, ¿no? Incluso a día de hoy, ¿no? Se van añadiendo, cómo tiene esa flexibilidad del sistema, ¿eh? Y cómo se preserva ese gran vacío, ¿no? Podríamos decir que esta estructura, este crescent, solo tiene sentido si ese vacío existe delante, ¿no? De alguna forma, esta imagen, esta unión de los 3 grabados que ya hemos visto, sintetizan, ¿no? Y recogen esa idea del vacío, ¿no? Que acompaña a John Wood, ¿no? Ese primer intento, que será muy conocido, ¿eh? En su época y le dará mucho nombre a John Wood siendo joven. Ese segundo intento que solo inicia, pero ese método que permite a su hijo terminar el Royal Crescent. Al final esa idea de un espacio urbano que se vuelve algo enigmático, ¿no? En ese segundo paso, ese segundo acto, ¿no? Y como el último elemento ya se conecta a la ciudad, pero se niega a ella, se abre al territorio, ¿no? Aquí se intuye esta imagen aérea de época. Podemos ver Queen Square en la parte baja y la relación con el King Circus y con el Royal Crescent. También se intuye ese Laston Crescent, un edificio maravilloso que Gideon, en su famoso tratado, explica que fue hecho por un arquitecto con pocas cualidades, ¿no? Fue un arquitecto que, bueno, igual que le sucedió a John Wood, el joven, a su hijo, que solo construyó la obra de su padre, terminó la obra de su padre. Yo creo que John Wood fue consciente de que no podía terminar sus proyectos y por eso prolongó su vida a través de la de su hijo. Pero es llamativo como Gideon habla de este edificio como una obra maravillosa hecha por un mal arquitecto que solo fue posible
porque siguió la metodología propia del Crescent que implementó y que desarrolló a nivel conceptual John Wood, ¿no? Es una pieza también maravillosa. Bueno, ya para ir resumiendo, este es el intento de alzados, ¿no? de Queen Square, con todavía hay reminiscencias claras, el salto tan radical, ¿no? a los alzados del King Circus. Y ya por último, bueno, pues esa única estructura que es una megaestructura, es una superestructura, como decía él en sus textos, ¿no? Bueno, que ya yo creo que supera, ¿no? El lenguaje neoclásico para, bueno, utiliza elementos parecidos, pero yo creo que no tiene nada que ver y que está más preocupada por los círculos de Avebury o de Stanton Drew o Stonehenge que por la propia arquitectura, ¿no? de la vivienda, ¿no? Claro, John Booth pudo hacer esto porque hacía viviendas, ¿no? John Booth se infiltró en esos procesos, como decíamos, un tanto de negocios, ¿no? Y un tanto especulativos, ¿no? Para poder dar lugar a estas estructuras, ¿no? Y a la vez para poder preservar esos vacíos que no olvidemos era lo que más le interesaba, ¿no? Yo creo que al final los tres actos de Bath, ¿no? O que John Booth desarrolla en Bath, se recogen bien en este dibujo, ¿no? Que no es más que un dibujo en negro, ¿no? Y línea de esa relación entre el vacío y el lleno, entre la función, no olvidemos que finalmente eran viviendas y viviendas de para la alta sociedad londinense, vivienda que después, bueno, fue desarrollado tanto por en Edimburgo, ¿no? Tenemos todos los Crescent de los hermanos Adam, toda la arquitectura de John Swan, de John Nash, ¿no? Todas estas arquitecturas que conocemos vienen de aquí, ¿no? De esa intuición que tenía este arquitecto tan singular, interesado por todo, odiado por muchos, pero que a través de la lectura del territorio dio lugar a esta arquitectura, ¿no? Para terminar, como no podía ser de otro modo, un plano histórico, casi un plano sí, turístico, ¿no? De la ciudad de Bath, donde aparecen ciertos nombres, ¿no? Los nombres de las plazas, de las calles, aparecen, ¿no? En la zona del centro con sus tal. Y lo que llama la atención, aparece también el Queen's Square, ¿no? Que conocemos ya, el Circus, ¿no? La segunda estructura, y lógicamente el Royal Crescent, ¿no? Lo que llama la atención es cuando nos acercamos a ese gran vacío, al vacío que por orden explícita, ¿no? Debía ser conservado, vinculado al Royal Crescent durante a lo largo del tiempo, aparecen los terrenos de Barton Fields que veíamos antes, ¿no? Y justo debajo, ¿no? Aparece la frase que es el detonante de toda la clase y el detonante de, bueno, muchos de mis intereses. No sé, never to be built on, ¿no? Al final, la lectura de ese plano, de ese never to be built on, preserva y deja por escrito, es una regla, casi como si fuera, es una orden, como una orden de obra, ¿no? Es una orden dada por un arquitecto, firmada contractualmente por los propietarios que arriendan este terreno, para vincular esos terrenos que en principio eran privados, eran solo para el disfrute y el uso de los propios habitantes del Royal Crescent, que después se abrirá como un parque, actualmente es un parque de la ciudad, ¿no? Pero solo a través de una orden concreta se pudo proteger un vacío que es tan importante o más que el propio Royal Crescent, que no tendría sentido si fueran desvinculados al edificio. Esta cita, a la cita Never to be built on, perteneciente al plano de 1811 de la ciudad de Bath, refleja el grado de protección fijado sobre los terrenos vacíos de Barton Fields. Una orden contractual marca el paisaje con la intención de preservarlo intacto a lo largo del tiempo. El último gran vacío, delimitado por las estructuras lineales llanos urbanos. Se trata de un fragmento de paisaje natural protegido. En su protección radica el interés del proyecto. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, a ver si lo consigo. A ver, ¿cómo puedo compartir esto?
ya estamos aquí. Ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, gracias. Increíble la investigación, qué lindo. José, una Bueno, pregunta, sí, por favor, preguntas, lo que uma queráis. pergunta de partida, não sei como se pode falar isso em espanhol, para Sí. começar, e aí seguimos em uma conversação. Este interesse por Bath nasce parte de em que momento? Ou é um interesse por... Creio que é mais por la ciudad e por este vacío generado por este círculo de Wood que outra coisa, não, José? Ou não? Ou foi uma investigação sobre Wood? Porque são lindos os dibujos, né? É muito linda a investigação, esta búsqueda destes grabados, e são increíbles, não? A presença romana, incluso a cidade de Bath, que é de origem romana, ¿no? Era Sí, sí, era de origen romana, esa es la clave. Sí, sí. Bueno, pues surge un poco, pues como os decía, ¿no? Esa mezcla bueno, pues el azar, ¿no? Y la intuición, yo creo, ¿no? Yo viajo a Bath, mi primer año como profesor, viajo con los alumnos a visitar cierta arquitectura en Inglaterra y es justo el año que yo vuelvo de haber estado en Roma durante un año. Vivo en Roma en la Academia de España, becado para desarrollar el proyecto del Templo de Diana, un proyecto ganado en el 2006, que mañana explicaré. Y durante el año 2007-2008, claro, yo estoy un año entero en Roma, continuamente estudiando ese espacio público romano, ese vacío que a mí me inquietaba para poder responder a este proyecto. Y durante ese periodo de tiempo también se desarrolla el proyecto del anillo, se gana el concurso en muy poco tiempo, se empieza a construir, y justo en ese momento, sin haber comenzado todavía las obras que teníamos sobre la mesa, yo viajo a este lugar. Lógicamente vamos a Londres, visitamos Stonehenge, bueno, un viaje, toda la obra de Smithson, bueno, pero yo no sé, a mí, por ejemplo, a mí particularmente lo que me pareció fascinante fue encontrarme con esa arquitectura que yo te llevaba en la cabeza conmigo diariamente, con esos problemas, ¿no? Del vacío, del lleno, de las relaciones geométricas, que necesitaba responder en los propios proyectos de la oficina. Y entonces aparece esta arquitectura, que yo había estudiado, bueno, lo conocía, los Crescent, tal, pero yo no había vivido esa arquitectura, ese espacio público. Entonces se produce una relación, un choque enorme, ¿no? Yo estaba estudiando sobre una tesis doctoral iniciada, unas investigaciones sobre la estructura lineal, o sea, eran temas que lógicamente me interesaban, ¿no? Como digo, pero encontrarme de repente con aquel paisaje, llegar en autobús, pasando por Stonehenge, todos esos restos arqueológicos, llegar a la ciudad de Bath, encontrar esas piezas, claro, para mí fue maravilloso, ¿no? Y eso me chocó tanto, bueno, que finalmente se convirtió en una tesis doctoral y en una investigación que cuando fui entrando más en detalle y descubriendo el personaje, ¿no? Este arquitecto, que hablando claro era un loco, era un tipo que no sabía casi nada de nada, pero intuía cosas que iba mezclando de un modo arbitrario sin mucho rigor, ¿no? Quizás esa falta de rigor fue la que le permitió trabajar con tanta libertad. Y entonces, pues claro, se produce una relación muy fuerte, ¿no? Por muchos yo veía en estas arquitecturas reflejado mucho de mis intereses y de los problemas con los que estaba conviviendo en ese momento. Casualidad o no, pero fue así. Gracias, José. ¿Y no hubo bombardeo en Bath? ¿Nada? ¿Se preservó total la ciudad? No, sí que hubo bombardeos importantes. Tengo algunos dibujos incluso con las bombas, hay un plano muy bonito que recoge muy bonito, un plano muy claro que marca los lugares donde fue bombardeado Bath. Bath fue muy bombardeado, pero las estructuras de los Crescent en mayor parte, las tres plazas se quedaron bien preservadas. Pero no recuerdo si alguna tuvo. Hay, por ejemplo, una imagen muy famosa porque en el King Circus pues sí que había varias bombas en el espacio central. Una cosa se
desaparecería, no lo sé, pero vamos, no fueron muy afectadas por el bombardeo las estructuras de John Wood. Qué Bueno, más increíble, preguntas. qué increíble, ¿no? Sí, si los estudiantes quieren hacer preguntas, pueden hacer derecho o por el chat y podemos leer. Sí, impresionante, ¿no? La investigación, muy emocionante eso, ¿no? De una investigación que habla de todo, ¿no? Un poco como su obra que vamos mañana a ver, ¿no? Del territorio, de ciudad, de arquitectura y de esta construcción del vacío. Y lo lindo es eso, ¿no? Que hablabas, que es una construcción hecha de viviendas, ¿no? Porque eso es porque sería más fácil tener el control de un gran espacio que sea público de un programa, pero hecho con las viviendas de la ciudad, es muy impresionante, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay que entender que, porque claro, muchas veces cada arquitecto y cada persona, lógicamente, pertenece a su tiempo, ¿no? Y tiene, bueno, acceso a ciertas situaciones, ¿no? Booth, lógicamente, justo nació en el momento en el que sabía que se iba a construir muchísima arquitectura en su ciudad natal. Y yo creo que había una especie de doble interés por ser él quien estuviera detrás de esos proyectos, pero también interés porque se preservara la memoria en esa lectura que él hacía, ¿no? Del esplendor y la memoria del esplendor que había sido, que tenía la ciudad que debió tener la ciudad de Bath en época romana. Entonces yo creo que se unieron esa situación y él quería, que lo escribe muchas veces, que había que recuperar el esplendor de Bath. Entonces utilizó la vivienda como medio. Yo creo que su fin no era tanto, y lo deja recogido, aparece en varios lugares, que no construía bien, que se despreocupaba de las viviendas como tal. A él le interesaba, yo creo que un orden superior a la vivienda. O sea, la vivienda fue el medio para generar eso, para dar esa nueva imagen, vamos a decir, a su ciudad natal, ¿no? Que vivió toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora a lo mejor no tenemos la posibilidad de construir, ¿no? En Bath y con estas estructuras, pero cada uno, ¿no? En esa, yo creo que, bueno, pues desde esa lectura, ¿no? Y vuelvo a repetir el tema, ¿no? Es bonito verla a través de la figura de John Wood, ¿no? Que al final es un arquitecto pues, realmente contemporáneo, ¿no? Es de todo, hasta la forma de acceder a los encargos, todo, ¿no? Bueno, pues él buscó las habilidades, las relaciones y esas intuiciones que tenía y fue capaz de sacar adelante esto, ¿no? Ahora tenemos otras, supongo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, sí. A mí lo que me parece que la verdadera lección de todo esto es que los arquitectos cuando hacemos los proyectos no estamos haciendo solamente el objeto edificio, sino que las paredes están construyendo algo que es mucho más amplio y que al final, que es lo que permanece, porque la huella de estas edificaciones, las huellas de los Crescent, la misma huella de Stonehenge, la huella que en realidad es el vacío, o sea, sería como el negativo, es lo que al final permanece, no el objeto arquitectura, ¿no? Esto, por ejemplo, con el proyecto que tenemos de la Alhambra es muy evidente que los vacíos de las pequeñas construcciones, o sea, todo lo que queda interior a los muros, todo lo que queda como si dijéramos sin techo, ¿no? Es lo que es verdaderamente lo que el visitante percibe, ¿no? La construcción del vacío, que a mí me parece que es un descubrimiento, desde luego es un descubrimiento para el proyecto, es decir, que las ciudades no son trazados que hacen los urbanistas, que hacen los trazados de las calles, sino que esos trazados los hacen en este caso, el arquitecto con los propios proyectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más atractivo, ¿no? El ver reflejado una manera de hacer, el ver reflejado una manera de hacer el proyecto como haces tú en tus proyectos. Y no me refiero a la forma, porque yo creo que lo primero y más básico es decir, bueno, un crescent que es circular y el anillo es circular, pero a mí me parece que en este caso la forma es como si dijéramos una segunda derivada. Yo creo que lo más interesante del asunto es que con el programa que se tenga entre manos, el construir
un espacio público, el construir un vacío, el construir algo que es mucho más amplio, desde luego yo creo, y más ambicioso que un mero edificio, ¿no? Y por eso a mí es que esta clase me parece que es muy interesante, porque a mí lo que más me gusta es pensar que es lo que comentábamos también la semana pasada, que no hay arquitecto antiguo ni arquitecto de ahora, sino que son maneras de trabajar, y que las personas de antes, pues bueno, no sé, que tú podrías ser Joe Wood perfectamente, ¿no? O sea, que hay algo que borra, no, pero bueno, hay algo que borra el tiempo y que yo creo que es mucho más interesante, sobre todo la cantidad de, digamos, de enseñanzas. Al final, la historia bien mirada, y no nos quedemos en la fachada paladiana solamente, la historia bien mirada al final siempre es una mina para el proyecto, es una mina para el proyecto de arquitectura. Yo creo que es la enseñanza más bonita que tiene la clase. Sí, Ángela, esto de la que fue una propuesta, una sugerencia de Ángela y Nacho, me pareció increíble ya empezar eso, ¿no? Las dos clases colgadas, la clase de investigación y después mañana de su producción. Me pareció tan lindo, ¿no? Y mirando su clase, increíble cómo va a tener esta conversación y esta historia, ¿no? De cómo todo empezó, qué lindo que es, ¿no? Y visitar de Roma, visitar Stonehenge y después los romanos, pasar a Bath, las megaestructuras, Smithson, toda la historia de la arquitectura en un camino, ¿no? Increíble. Pero eso me pareció muy lindo como método, ¿sabes? De tener la investigación de arquitecto, y es total una investigación de arquitecto, para mañana mirar la obra. Creo que va a ser increíble. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que los propios Smithson, no soy especialista en ellos, pero no, es evidente, ¿no? Que como en su trabajo influyó toda esta arquitectura de Bath, ¿no? Donde hicieron la escuela de arquitectura, como sabéis, y probablemente todos estos restos neolíticos, ¿no? que acompañan ese territorio, ¿no? Hasta hace nada, lo que antes hablaba, he pasado por alto, claro, no quería extenderme mucho, pero estos circus británicos, que no se sabía bien lo que eran, son estas estructuras neolíticas que han aparecido hace nada, hace unos años, veía en prensa, 4 o 5 años, que se han encontrado un montón de circus nuevos cercanos a Stonehenge, o sea que es maravilloso, ¿no? Que todavía se van encontrando estos órdenes o estas estructuras, ¿no? que están diseminadas por el territorio y que alteran o conviven con él, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, esos primeros grabados de Stackley, donde no se sabía bien que era artificial, que era natural, cómo se había alterado, ¿no? la naturaleza, ¿no? No sé, esa lectura me parece que es bonita, pero bueno, no sé si fue fruto del azar, ¿no? Encontrarme con este lugar, pero bueno, me interesó. Yo invito a que cada uno encuentre ese lugar, o encuentre esas líneas de investigación, ¿no? Que bueno, es importante, ¿no? Como arquitectos encontrar, ¿no? De pronto, bueno, o tarde, ¿no? Pero tener unos intereses y poder desarrollarlos en el tiempo, ¿no? Creo que eso es importante. Yo creo que esta clase... Ay, perdona. No, yo una pregunta, perdona, Nacho. La hago, si no, la hago después. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo me pregunto, respecto al never to be built on, delante del espacio vacío, delante del Grand Crescent, yo me pregunto, ¿el arquitecto quería ese vacío para admirar la gran fachada megaestructural, o había una intención de integrar naturaleza también en el espacio público? Es decir, ¿era solamente para ver una escenografía, o había a lo mejor en aquel entonces, yo no sé, un interés en la vinculación de naturaleza, arquitectura, entreverar paisaje y naturaleza dentro de la arquitectura? Sí, lo había seguro. Mira, es que, a ver, claro, esto es una parte de la tesis doctoral, ¿no? De la investigación que yo desarrollé. Yo no he contado, pero más lo tenéis en cualquier cosita de John Wood, lo vais a encontrar. El primer proyecto en el que se sabe que él trabaja es Braham Park. Es un parque muy importante en la historia
del paisajismo británico. Es un parque neobarroco, complejo, con una geometría, unas relaciones. Bueno, pues esos dibujos, un dibujo precioso hecho por John Wood, el primer taller que trabajó en Yorkshire para este parque. Claro, John Wood desde el principio tiene relación, está iniciando, en Inglaterra está todo el tema está el paisajismo, esa idea del parque como lugar, vamos a decir, sin alterar, ¿no? De fragmentos de paisaje, de territorio casi sin alterar, o alterados artificialmente, pero para generar un paisaje casi natural, que nos recuerda a lo natural. Todo eso estaba ahí. Pero es que lo que es sorprendente, y a ver, yo también, claro, hago la lectura que creo que es más atractiva, pero lo que es sorprendente es que no se sabe si no hay ni un solo plano fechado del Royal Crescent por John Wood padre en vida. O sea, lo que es increíble es, uno de los temas bonitos que en la tesis doctoral yo llamo el método Wood, es que él genera una metodología tan clara que, como dice este Gideon, repiten otros arquitectos que no son muy virtuosos, pero que consiguen llegar a proyectos de mucho interés. Y ahí, sin duda, el territorio y la arquitectura sí que se protege y se miran de tú a tú, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Yo sí que he encontrado la orden contractual de preservar esos territorios y de que al arrendatario al que llegan al acuerdo para poder construir Royal Crescent, se le exige que no puede construir nada más y que debe de mantener esos territorios intactos y vinculados al edificio. No sé si es por claro, esa pregunta es muy interesante, ¿no? La lectura, si ya era una intuición de preservar esos lugares, ese espacio vacío para dar vida y para como disfrute, ¿no? Eso sí se ha escrito, ¿no? de los propios habitantes, ¿no? Del Royal Crescent, pero esa lectura de proteger la naturaleza o no, yo sí que creo que era así, porque se mantiene casi intacto en nuestros días y era así cuando se hizo ese espacio, un patio vacío de prados, ¿no? Con unos grabados antiguos, con vacas, 4 árboles, o sea que buscaban esa apertura al territorio, ya dan la espalda a la ciudad, ¿no? Yo creo que con esa transición entre los 3 edificios parten de una plaza más convencional, plaza central, ¿no? Pues se repitió tantísimo, no olvidemos que es la primera vez, según yo he leído, que se produce ese control del vacío público en Gran Bretaña, ¿no? Ni siquiera en Londres había él también estuvo muy vinculado, John Wood, a un primer proyecto que se inició en Londres, el primer proyecto de vivienda pareada, o sea, en hilera y de un espacio público, no recuerdo ahora el nombre de la plaza, pero que no se llega a completar del todo. Completar las 4 lados creo que fue la primera vez, ¿no? O sea, pero ahí está respondiendo a la ciudad y ya al final sí que responde al territorio. Yo creo que es así, ¿no? Pero bueno. No, solamente quería decirte que me parece que esta es una clase utilísima, ¿no? Para los estudiantes, para los alumnos y para los arquitectos, ¿no? Porque en el fondo es una clara demostración de la potencia de la geometría para ordenar el territorio, ¿no? Y tiene una cosa preciosa, ¿no? Nosotros somos arquitectos y normalmente nos expresamos con líneas y la fuerza que tiene una línea, lo sabemos. Pero aquí se compensa o se pone en equilibrio la fuerza de las líneas y la fuerza de las palabras. O sea, el never to build on tiene tanta fuerza como la curva que genera el orden de la construcción de viviendas, que a mí me parece apasionante. Y a veces pienso en la capacidad que tienen los arquitectos de alterar la realidad a través de la ley, porque seguramente él hace esta operación basado en una cuestión de aprovechamiento del suelo, de concentrar toda la construcción que le permitieron, y por eso él... Y me hacía pensar hace poco releía cuando Nouvel en Dijon hace el proyecto de Masur, él dice, no, yo voy a respetar íntegro el presupuesto, pero me tenéis que dejar hacer el volumen como yo quiera. Y él lo que hace son unas viviendas que lo que hace es vender metros cúbicos y cada uno organiza su vivienda dentro, porque lo que compra son metros cúbicos en 1, 2 o 3 alturas, ¿no? Entonces, me da la impresión de que estos arquitectos que tienen esta fuerza de decir, hay que crear un nuevo orden en el territorio, hay que crear un nuevo orden en la ciudad, tienen esta habilidad tanto con la geometría y los instrumentos propios de nuestra profesión, como con la capacidad de convencer y llevar la ley a
las normas a su campo, ¿no? Porque en realidad a mí, yo estuve allí con Ángela, estaba viendo una fotografía que tomamos allí hace 30 años y veo, no me acordaba, pero veo el orden perfecto, ¿no? de todas estas casas que en el fondo son casas pequeñas que al unirse cogen gran fuerza, ¿no? Pero toda la pradera, y esto es una foto hace 30 y tantos años, está lleno de gente sentada haciendo picnic, como... No sé si se puede esto... A ver, sí, a ver. No es buena la foto, pero me hacía gracia porque... no sé si se ve. Bueno, qué maravilla. Esta la acabo de ver ahora, no estaba preparado, ¿eh? Y ves la naturalidad con la que la gente de la ciudad utiliza el espacio público que una cabeza pensó 250 años antes. Dice, en realidad, dices, es fascinante. Esto es proyectar, ¿no? Es llevar la realidad al futuro, ¿no? El presente al futuro. Y ves cómo la gente está usando esto seguramente con unas ropas y unas formas de vestir que él jamás pensó, pero con una forma que sí que él pensó, ¿no? Que es hacer uso de una gran trozo de naturaleza con un fondo de arquitectura ordenada y que ves esta foto y es atemporal, ¿no? Me ha parecido que es una lección fantástica, siempre me ha parecido esta conferencia que es una lección fantástica para el pensamiento del arquitecto, ¿no? Muchas gracias, José María, una preciosa conferencia. Menos mal que no salimos nosotros a 30 años en la foto. Las he escondido esas. Esas las he escondido. Qué bonita foto. No, muchísimas gracias. Yo siempre, bueno, a mí me parece que cuando uno cuenta, ¿no? Pues, ya sea su trabajo, aquellos temas que le interesan, aprende mucho de esta parte, ¿no? Al final, ¿no? Que parece que son, bueno, dudas, preguntas, pero es muy bonita la percepción, ¿no? Que otros, y nos pasa muchas veces a los arquitectos, ¿no? Tienen de nuestro trabajo, de nuestra forma de ver una obra de un tercer arquitecto, ¿no? O sea que, y nada, agradezco muchísimo los comentarios, ¿no? Porque me hace ver de otra forma también este lugar, ¿no? Ángela. Danilo, Álvaro. Ángela. Perdão, José. A história bem mirada é... Não logrei escrever tudo. Estava falando da charla de José, que a história bem mirada é... 3 pontos. Como completa tu frase, Ángela? ¿No te acuerdas? Bien mirada. Tú estabas hablando para José, que estaba hablando sobre la investigación de José, que cuando la historia es bien mirada, es... Es una maestra, sin duda. No, que tú estabas escribiendo... Una mina, he dicho, una mina, o no sé. Una mina para la arquitectura. Una mina para la arquitectura, sí. Esto, porque claro, nada proviene del nada, ¿no? Nada proviene del nada, porque Álvaro, ahora mismo tú ya en el siguiente concurso que hagas en Brasil sacas los libros de John Wood y arrasas. Yo creo que sí, son... Sí. Increíble, ¿no? Gracias, y Danilo escribió en el chat que increíble los dibujos, ¿no? Y a mí también es lindo imaginar que es una clase de dibujos y de dibujos que hablan del dibujo como investigación del pasado, ¿no? Como esos increíbles de Stonehenge, del dibujo como plan maestro, ¿no? Que quedan en el tiempo incluso para que otros consigan construir y seguir, ¿no? Esto que hablaba del hijo que siguió, o sea, lo lindo es que los dibujos como piezas de arte que tienen su propio pensamiento y que dejan huellas para los siguientes. Me pareció linda la idea del dibujo en todas las dimensiones que presentaste, José. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo disfruté igual, o sea, lo mismo. O sea, yo cuando tuve que hacer, tuve acceso, ¿no? a ciertos tratados y a los grabados y demás, lógicamente, porque claro, William Stackley no estaba, como pasa siempre con una investigación, no estaba dentro
de los autores o del trabajo de las obras que yo quería investigar, ¿no? Aparece de repente de modo tangencial, ¿no? Cuando empiezo a leer la importancia que tuvo este tratado, bueno, o el encontronazo que tuvieron estos dos compañeros anticuarios, ¿no? Pensad que no existía, la arqueología no se conocía, todavía no estaba arreglada, ¿no? No existía como profesión o como disciplina, ¿no? Entonces estos anticuarios chocan ahí y claro, eso me hace llegar a Stackley y de repente, bueno, pues consigo una copia del tratado, ¿no? Que no está, todo esto no está publicado, es lo que también es bonito en una investigación, que tú tienes acceso a cosas que a lo mejor, hombre, lógicamente muchos historiadores lo conocerán, pero que no puedes adquirir, no puedes encontrar casi las cosas en Google, no te digo que no lo googleado nunca, ¿no? Pero seguramente existe algo de William Stackley, pero es el padre de la arqueología y tal. Pero este tratado, yo cuando me encuentro con los grabados, digo, pues es que esto es una mina, ¿no? Nunca mejor dicho, Ángela. O sea, son unos dibujos de una precisión, de una lectura, es un posicionamiento en realidad, ¿no? Y empezaste a ganar concursos uno detrás de otro, ¿verdad? Pero bueno, pues de repente empiezas a ver como temas que tú intuyes o que te interesan, ¿no? Porque pues ya estaban ahí en el interés, ¿no? Y en el trabajo de otros arquitectos y otros, bueno, dibujantes, vamos a decir, ¿no? Entonces, a mí me parece que la abstracción que hace Stackley de la realidad es más importante para John Booth que la propia realidad, ¿no? Creo que ese es, bueno, uno de los... Y esa lectura le acompaña todo su camino, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que os hayan gustado los dibujos y yo disfruté lo mismo, también con ellos. Muy bien. Muy Bueno, bien. ¿más? Perfecto. ¿Más preguntas? Yo creo, cuando empezaste su charla, su conferencia, preguntaste de dónde vienen los estudiantes, ¿no? Y hay estudiantes de todas las partes de Brasil, eso es muy lindo, con el tema de hacer no presencial el curso. Tenemos estudiantes de todas las provincias, todos los estados de Brasil. Fuera de Brasil. Fuera de Brasil, sí. Tenemos una estudiante de Uruguay. Y lo lindo es que casi todos son arquitectos. Hay también otros que no son arquitectos. Hay antropólogas, hay de administración, hay artistas, pero casi todos arquitectos y casi todos recién formados, graduados. Entonces, muchos están haciendo este curso también empezando su investigación, empezando su propia... haciendo del curso una forma de volver a estudiar y hacer sus planes de investigación. Y yo creo que su clase en este sentido también fue increíble, ¿no? De hablar de una investigación de arquitecto, ¿no? De hablar cómo una investigación construye un recorrido con arquitectos que tienen su propia obra, pero que la investigación hace más fuerte todo lo que estás haciendo. Creo que eso también es una lección para todos los jóvenes arquitectos que van a seguir haciendo sus propias investigaciones. Me alegro. Muchas gracias, Fernando. Pues, ¿y mañana qué nos vas a contar mañana, José María? Bueno, nos tendrás que contar el anillo, está claro, ¿no? Y luego también el templo de Diana, porque el templo de Diana, creo que la planta del templo de Diana la hemos estado viendo hoy en los grabados también que has estado poniendo, ¿no? También. Sí, no, eso es lo maravilloso. Lo que pasa que es como todo en la vida, ¿no? Que de repente encuentras cosas que conectan con otras cosas, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, yo os quería contar alguna cosa también nueva, pero entiendo que estos proyectos que dice Ángela, el anillo, el templo de Diana, incluso la propia industria que con Álvaro, Ángela y Nacho, ¿no? Que premiasteis en la Bienal Iberoamericana, que yo también creo que es un edificio muy diferente, a mí me gusta contarlo, porque no tiene que ver con el patrimonio, el orden es otro, pero al final como un edificio con un presupuesto algo más bajo y con sí, es lindo. Un programa muy, bueno, vamos a decir, diferente, pues también tiene algo de este mundo que a mí personalmente me interesa, ¿eh? Lógicamente cada uno tiene sus intereses, conoceréis supongo también en detalle, ¿no? La obra de vuestros profesores, ¿no? Y cómo cada uno bueno, pues va trabajando en ciertas líneas que
le interesa, ¿no? Yo no creo que el arquitecto, y lo vuelvo a repetir, se pueda reinventar de cero cada mañana. Eso no os lo creáis, ¿eh? Eso de un arquitecto es alguien que inventa cosas y que cada día empieza de cero y se le ocurre tal. Y yo no creo que sea, os aseguro que no es así, ¿eh? Por eso os animo a que encontréis vuestras líneas de trabajo y así cada proyecto va sumando al anterior y ya anuncia algo del siguiente, ¿no? Un poco hacía John Wood. A mirar que cuentes mañana cosas muy recientes, la verdad es que me parece que es... Sí, alguna cosita igual sí. introduzco, por supuesto. Así, pero bueno, vamos a ver si vamos a intentar hilar, ¿no? Todo esto y a lo mejor mañana surgen preguntas de lo de hoy o no sé, o encontráis respuestas a algunas de las cosas que habéis visto hoy, ¿no? Los alumnos nos animan a preguntar, Bueno, los estudiantes. este medio es más difícil. Sí, la verdad es que sí. No, podemos dejar las preguntas también para mañana. También, Claro. si hay preguntas, claro. Claro. Fenomenal. Pues si queréis hacemos así, ¿eh? Mañana seguimos y oye, daros las gracias, que he estado muy a gusto. Es un gusto enorme Gracias. escuchar vuestros comentarios, de verdad. Nos vemos mañana, entonces, José. Muy bien. Muy Pues bien. nos vemos mañana. Bien. Gracias, Ignacio. Mañana nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. A vosotros. Muchas gracias. María. Adiós. Hasta Mañana. luego.